Dios les bendiga a todos y a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta preciosa tarde del Señor de hoy viernes. Ya estamos prácticamente, nos faltan como 4 días para ir a las urnas, momentos de decisiones de trascendencia, donde nosotros como hijos de Dios debemos prevalecer en el sentido de nuestras convicciones, principios y valores. Que cuando entremos a esas urnas el martes, vayamos como aquellos jóvenes hebreos a defender nuestra posición como hijos de Dios, lo que es el diseño de Dios, mis amados, más que un voto por color, es, mis amados, por creencias, por valores, por principios. Entonces quiero compartirte solamente un extracto y un resumen de una de nuestras clases de la Universidad de Neuroteología Cristiana, que lleva como título esa clase como tal en la universidad, cuyo fundador y presidente es el doctor Héctor Colón. El origen espiritual de nuestras funciones cerebrales, que ya la hemos hablado en varias ocasiones aquí, pero hoy quiero hablarle de un asunto sumamente importante precisamente por los tiempos que vivimos. La función de esas facultades cerebrales y nuestra voluntad. Vamos a hablar del asunto de la voluntad en esta preciosa tarde. Las funciones cerebrales, como en otras ocasiones hemos hablado aquí, esas funciones ejecutivas son procesos que ocurren a nivel de la corteza cerebral, específicamente en la parte frontal donde se da la dinámica de los pensamientos, de la atención, la planificación, inhibición, organización, monitoreo, controles emocionales, memorias de trabajo, flexibilidad. En esa área donde se da esa dinámica alineada a nuestro espíritu humano, el espíritu de vida, nuestro espíritu humano, ahí donde se dan esa dinámica a través de conexiones bioeléctricas, estamos racionando, estamos evaluando, estamos analizando precisamente para tomar decisiones, para llevar a cabo la toma de decisiones, con todas esas funciones ejecutivas a nuestro favor, de acuerdo a ese diseño de Dios, porque no podemos perder de perspectiva que Dios, el creador del universo, fue el que diseñó el cerebro para que fuera el soporte neurobiológico de sus pensamientos, de su verdad eterna y transformacional, de sus intenciones más sublimes, de su plan para llevar a cabo y poder relacionarse con nosotros. Nos dio también la libertad de decidir, de usar la voluntad. Y es ahí donde quiero enfocarme, porque si entendemos que esas funciones ejecutivas están a nuestro favor y usándolas correctamente, siendo bien empleadas, deberíamos saber desde nuestra naturaleza humana cómo podemos entonces llevar los asuntos espirituales a una vivencia en nuestra vida práctica diaria. Si contamos con todas esas facultades y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo puedo emplear, utilizar esas facultades que Dios nos ha puesto en el cerebro, pero para ser encaminadas en el ejercicio de mi voluntad? Porque Dios siempre respetará el asunto de la voluntad humana. Mire lo que dice la palabra. Cuando nosotros vemos todo esto y aquí estamos listos para tomar decisiones, la palabra nos presenta un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo se pone en primera persona y dice lo siguiente, y es probable que algunos de ustedes que están ahí conectados puedan identificarse con estas palabras. Cuento con la capacidad de análisis, cuento con la facultad de evaluar, cuento con la facultad de tener el control a nivel emocional, memorias de trabajo, ejecución, monitoreo,
Pero en el momento de tomar la decisión de ejercer mi voluntad, pudiera ser que te encuentres como el apóstol Pablo describe aquí y colocándose él en primera persona. Dice en Romanos capítulo 7, realmente no me entiendo a mí mismo, porque por un lado quiero hacer lo que es correcto, pero encuentro que no lo hago. En cambio, termino haciendo lo más que detesto. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza humana, no existe cosas buenas, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo hacerlo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo a Dios, amo sus mandamientos, amo sus preceptos con todas las fuerzas de mi ser. Pero hay otro poder que actúa dentro de mí que está en guerra con mis pensamientos. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me puede libertar de esta vida dominada por el pecado? Inmediatamente nos presenta la respuesta, porque esto no es una queja al vacío, no es un lamento al vacío. Él tiene la respuesta, pero está planteando este asunto para que nosotros podamos evaluarnos nosotros mismos a la luz de la palabra, y más en este tiempo. Pero Él tiene la respuesta, y la respuesta inmediatamente Él la presenta cuando dice, mas gracias a Dios. Gracias al Dios del universo, gracias al Dios y Padre eterno, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa me veo esclavo del pecado. Pero la respuesta la encuentro en Jesucristo. Por eso en el capítulo 8 inmediatamente Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora me toca a mí, me ocupa a mí en el ejercicio de mi voluntad, sabiendo que cuento con todas esas facultades, con todas esas capacidades, ponerlas al servicio del ejercicio de mi voluntad, pero ahora siendo gobernada por el señorío de Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos asiste día a día, momento a momento, desafío tras desafío, prueba tras prueba, para darnos la victoria. Mis amados, pero me corresponde a mí ahora andar bajo los estatutos del Espíritu Santo. Me toca a mí ahora andar bajo los principios del Espíritu Santo. Me toca a mí ahora usar esa capacidad de la voluntad que ya rendida a Cristo, procurar con la asistencia del Espíritu Santo, vivir de acuerdo a sus estatutos, sus mandatos, sus principios, y de eso se trata en el tiempo que estamos viviendo. La suprema cualidad de todas las funciones ejecutivas son procesos abstractos, intangibles, invisibles a los sentidos tradicionales humanos, como lo es el tacto, el gusto, el audio, la visión. Mis amados, para mencionarte los básicos y principales, esta cualidad es consona con otros procesos abstractos de nuestra vida, como lo son la cultura, la educación, las creencias, la personalidad y los pensamientos mismos. Sin embargo, nuestro espíritu
siempre puede estar listo para tomar la decisión espiritual correcta, porque el Espíritu Santo le ha inducido y guiado a ella. No obstante, siempre respetará nuestra voluntad, que es un asunto exclusivamente de nuestra alma. Porque a nivel de la corteza cerebral, donde fluyen los pensamientos y todo lo que te mencioné ya para no repetir, opera nuestro espíritu humano, pero en el alma opera lo que nosotros llamamos emociones, todas esas sensaciones, emociones y la voluntad. Entonces, en síntesis, todo lo anterior son los elementos y las capacidades de nuestro cerebro que utiliza nuestro propio espíritu para sus procesos de vida, principalmente la vida espiritual. Ahora te puede hacer sentido por qué precisamente Dios nos manda en su palabra: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ahí está hablando de la capacidad de pensar con todas las implicaciones en esas facultades o funciones superiores cerebrales. Ahí está hablando de todo lo que abarca el alma, en toda la intención interna del ser humano y el ejercicio de la voluntad. El Espíritu Santo toma todas esas capacidades y toma sobre todas las cosas nuestra disposición interior. Y nuestra disposición interior significa nuestra voluntad, que es el elemento cuya potestad le pertenece al alma para de Cristo. Por eso quiero hablarte del asunto de la voluntad. Puedo tener todas las capacidades, puedo desempeñarme correctamente. El Espíritu Santo puede ayudarme en el análisis de lo que tengo frente a mí. El Espíritu Santo me puede ayudar en una evaluación correcta de la realidad que enfrento versus la realidad de Dios. El Espíritu Santo me puede mostrar por la palabra las promesas de Dios. El Espíritu Santo me puede dar entendimiento y revelación de esas promesas. Y me puede mostrar la realidad de los desafíos que vivimos, y más hoy, con tantas ofertas, con tantas filosofías, con tantas creencias. El Espíritu Santo no va a borrar esos asuntos que me rodean externamente. Al contrario, Él me va a permitir verlos con la realidad humana con que yo tengo que verlos. Pero también me dará la percepción divina para yo interpretarlos de manera correcta, como Dios quiere que yo los interprete. Pero en el momento de yo decidir, esa es mi responsabilidad. Y ese pequeño espacio el Espíritu Santo me va a dar. El espacio para yo decidir. Me toca a mí. Por eso bien dice la palabra: frente a ti pongo la vida, la muerte, la bendición, la maldición, el bien, el mal. Hemos recibido oferta de las diferentes plataformas. Dios nos ha planteado la respuesta para este tiempo. Como hijos de Dios, hay una plataforma que sí nos representa, como lo es el Proyecto Dignidad, y hablo de manera personal. Pero el ejercicio de la voluntad me toca a mí. Decidir me toca a mí. Dios siempre pondrá todos los argumentos sobre la mesa y me planteará todos sus principios. La decisión, el ejercicio de la voluntad. Por eso en esta hora dice la palabra del Señor en Jeremías 31:
Este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso ya se cumplió cuando el Espíritu Santo fue derramado y nos impregnó de esa revelación y nos lleva en el camino diario, en cada momento de la vida, recordándonos, enseñándonos, revelándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos. Pero el ejercicio de la voluntad te toca a ti, me toca a mí. Por otro lado, nuestra voluntad es influenciada y se nutre de sensaciones fisiológicas, memorias, pensamientos, emociones, experiencias. Sin embargo, el contenido que provocan tales impulsos cuando se trata de nuestras funciones ejecutivas superiores son asuntos exclusivamente de nuestro espíritu. Nuestro espíritu reacciona a la libertad que ya ha recibido de la verdad de Dios, donde las limitaciones del pecado que le han impuesto al alma, el espíritu ya recibió la verdad de Dios y esa verdad le hizo libre. Por lo tanto, mi espíritu siempre responderá a la verdad de Dios. Mi espíritu vivirá en comunión con Dios. Pero en el alma donde opera el asunto de la voluntad, es donde el Espíritu Santo, por medio de mi espíritu, quiere gobernar sobre esa voluntad para obedecer a Dios. Y en mi obediencia Él se agrade. No busco agradarle a Dios, busco obedecer a Dios. Y en mi obediencia a Él se agrada. Mientras que nuestras decisiones son asuntos que corresponden a nuestra corteza cerebral y por ende a nuestro espíritu, nuestra voluntad, que es la más suprema de las cualidades humanas, es un asunto del alma que ubica en el sistema límbico, el mismo lugar donde se activan todas las emociones, que son procesos neuroquímicos. Por esta razón es que se hace tan difícil hacer la voluntad de Dios desde lo que conocemos sistema límbico, porque siempre estará influenciada por las emociones, los estados de ánimo, los recuerdos, las memorias, las experiencias vividas. Entonces, mis amados, necesitamos que nuestro espíritu libre por medio de la verdad de Dios y gobernado por el Espíritu Santo sea el que tome el control y el dominio del alma, para que la voluntad se acate, se someta a la dirección del Espíritu Santo por medio de mi espíritu. La voluntad es fundamental para la vida espiritual o vida en el Espíritu Santo. Podríamos decir que el momento supremo de la vida es el momento cuando el alma renuncia a su propia voluntad y ejerce la voluntad de Dios. En ese sentido, el cerebro participa de todas esas experiencias y se alinea a los sagrados propósitos de Dios. Es decirle al alma: no, mi voluntad que opera en ti, yo la he cedido a la voluntad de Dios por medio del gobierno del Espíritu Santo. Es lo que hizo Jesús como humano, representándonos a nosotros. No vine a hacer mi voluntad. La facultad, el asunto de voluntad que me vino acompañado con mi propia humanidad, lo he tomado a la disposición del Padre Celestial, para que el Padre Celestial use la capacidad y libertad de voluntad que como ser humano me dio y lo pongo a su servicio. Entonces, mis amados, es la invitación a negarnos al yo
La voluntad del ser humano en el sentido espiritual es la capacidad de llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias naturales de la biología o la carne, que son inmediatas y que solo conducen al placer. El logro supremo de este asunto lo vemos en Jesucristo. No vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Por lo tanto, les resumo y culmino. A causa de ser el alma, la cual está sujeta a las emociones, la que ejerce la voluntad del ser humano, es que necesitamos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro espíritu no posee las fortalezas necesarias como para librarse de las marcadas influencias del alma. Pero el Espíritu Santo cuenta con todos los recursos del Padre Celestial para hacernos independientes de esas influencias. Pero para lograrlo, nuestra alma tiene que estar escondida en la voluntad del Padre Celestial. Mis amados y amadas, tratar con los pensamientos es la obra más delicada, sublime y trascendental en la que deberíamos estar ocupados, porque ellos siempre estarán atados a nuestro espíritu, el cual siempre busca estar ligado a Dios. Es en los pensamientos donde se alojan las grandes limitaciones y fracasos o las semillas de los grandes triunfos de la vida. En esta hermosa tarde, mis amados, te dejo con esta reflexión. Estamos en tiempos de tomar decisiones de trascendencia. Todos los argumentos han sido puestos sobre la mesa. Todas las plataformas del gobierno han sido publicadas. Examina cada una detalladamente. Tienes todas las respuestas de Dios por la palabra. Tienes los principios establecidos por Dios para que tu vida sea bendecida, para que tu familia sea bendecida, para que tu comunidad sea bendecida, para que nuestra nación, esta bella isla del Cordero, sea bendecida. Dios ha puesto todas las respuestas, principios, fundamentos y valores versus las ofertas que las plataformas de gobierno te están planteando. Yo te voy a decir una cosa: los principios que rigen nuestra vida como hijos de Dios, los valores, el fundamento, costó la vida de Jesús para que fuera validada a favor de nosotros hoy. Por lo tanto, un beneficio económico no jamás comprará mi conciencia, jamás comprará mis convicciones, jamás comprará, mis amados, los principios y el fundamento de la palabra. Aquí estoy para decir Señor, y yo te invito para que en este momento tú digas: Señor, aquí está el ejercicio de mi voluntad y yo lo pongo a la disposición de tu obediencia, de tu espíritu, para que ese día yo me pueda parar firme, basado en lo que tú me has puesto como respuesta para este tiempo, y yo decidir obedientemente sobre esos asuntos. Y así como aquellos jóvenes hebreos, mis amados, Dios puede sorprendernos el martes, pero aún así nos mantendremos firmes en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestras creencias, y nuestra voluntad está a la disposición de Dios para lo que sea que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. Oro al Señor. Padre eterno, bendigo a cada hermano, cada hermana que se ha conectado, los que han tomado esta palabra, los que han entendido que tú les has provisto de facultades superiores para que podamos, Señor amado, usarlas correctamente al servicio de nuestra espiritualidad, al servicio de tu voluntad, al servicio, Señor amado, de la obediencia en este tiempo. Para ti, Señor, sobre todas las cosas.
Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú les asistas en el ejercicio de la voluntad, encaminada, Señor amado, a velar celosamente por esto que hemos creído y a poner tu nombre en alto, a honrarte a ti, honrar tu palabra, honrar tus preceptos, tus mandamientos, lo que tú has establecido. Te pido que tú les fortalezcas en ti, en el poder de tu fuerza, Señor amado, y vayamos con el valor, la entereza, el coraje y la convicción, Señor amado, de un voto por la dignidad. En el nombre de Jesús oramos y te doy gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.